un poco como para enlazar también con lo que nos venía comentando el profe en su editorial, no me voy a alargar tampoco, sino simplemente comentar así, muy rápido, que ayer los señores Pazares y Hernández han anunciado el cierre del portal digital Cuatro Pelagatos. Qué cosas raras, ¿no? Que justo cuando tienen gobierno, cuando tienen todas las posibilidades, la vía libre como para poder convertirse en un medio boyante, resulta que ellos terminan cerrando las puertas, es decir, que hasta ellos con Correa estuvieron mejor, ¿no? Porque con Correa es cuando surgieron, nacieron, 7 años dicen que han pasado publicando todas sus difamaciones, insultos, noticias falsas, fotos falsas, y una serie de artículos cargados de adjetivos, de insultos para quienes ellos consideran sus enemigos, ¿no? Que hayan cada vez menos portales digitales como ese, creo que es un buen síntoma y una buena señal para la democracia. La democracia se fortalece con periodismo que trate de ser sobre todo honesto, que no administre la verdad a su antojo, que no diga lo que le conviene decir en ese momento al periodista o al medio, sino lo que le conviene a la comunidad. Mientras menos portales digitales como La Data, como Ecuador Play, como los Cuatro Pelagatos haya, será mejor todavía para construir una democracia participativa, una democracia donde haya mayores niveles de tolerancia con quien piensa diferente. Y de ser cierto, no sé, además esto ocurre justo después de que se conoce quiénes eran sus financistas, ¿no? Pero de ser cierto, permítanme, este sería, digamos, otro momento si es que ocurriría el cierre de un medio de comunicación tradicional, que ha hecho historia en el país, que se las jugó, etcétera, etcétera, un medio de comunicación ciudadano, verdaderamente independiente, que esas cosas no las hay en este país, y no las hay porque además a mí me parece que está hasta bien que un medio tenga definida su línea editorial y una carga política determinada. Un sesgo puede haber, por supuesto. Yo no soy un periodista 100% puro, para nada, yo tengo un sesgo clarísimo, pero yo no lo oculto, pero tampoco cargo a mi sesgo de adjetivos ni de insultos en contra de quienes considero adversarios, más no enemigos, por supuesto que no. Ni estoy acusando de prófugos, de delincuentes, de narcotraficantes a todo el mundo, como ellos lo vinieron haciendo durante todo este tiempo. Lamentaría si es que un medio de comunicación que maneja una línea periodística con seriedad cierra sus puertas. Pero si un portal digital que se ha dedicado a difamar, a insultar y a publicar noticias falsas engañando a la población deja de publicar, es motivo de celebración. Y esto no tiene nada que ver con que se trata de un atentado a la libertad de expresión, porque tanto Pazares como Hernández en sus cuentas de Twitter, de Instagram, de Facebook o de lo que sea, pueden seguir publicando lo que les venga en gana. Seguramente lo harán. Seguirán publicando noticias falsas, seguirán insultando a quienes ellos consideren que deben insultar, que es lo que han venido haciendo. Pero con medios de comunicación de ese estilo no se construye más y mejor democracia, indudablemente. Pasando la página, había cosas que quería comentarlas desde la semana anterior. Iba a decir una estupidez ayer, porque es ponerse uno la soga al cuello, pero a veces, no sé si les pasa a ustedes, me imagino que a ustedes les va a pasar más que a mí, pero hay ratos en que uno necesita este espacio, incluso sábado y domingo. No se vayan emocionando tanto con respecto de esa idea, porque ni la Meli, ni el Esteban, ni el Carlos van a venir a trabajar sábado y domingo, y yo tampoco. Pero pasan tantas cosas en este país, entre el viernes, mediodía, tarde, sábado y domingo, que es necesario tener espacios como estos para tratar de desahogarnos, para sacar todo lo que guardamos dentro y para poder conversar, ¿no? Porque además uno en estas transmisiones se retroalimenta con lo que ustedes nos escriben, nos responden, nos comentan, que para mí eso es de enorme ayuda. Además, a ratos ustedes me ayudan a mí a refrescar la memoria. A veces hay cosas que se me van o que
por la dinámica de este espacio, que es totalmente espontáneo, improvisado. Acá no está nada libreteado ni hecho un guión previo, sino que conversamos de estas cosas, de los temas a abordar minutos u horas antes con la Meli y el equipo. Y pasan cosas, ¿no? Y desde el viernes hasta acá, hasta ayer pasaron muchas cosas, y claro, después con lo sucedido la noche del domingo, el asesinato del líder indígena Eduardo Mendúa y demás, cambió el escenario. Pero había cosas que yo quería compartirlas con ustedes, que creo que es necesario conversarlas y no dejarlas pasar así tan por alto, que a ratos eso sucede cuando hay eventos, declaraciones o versiones que se conocen un viernes, por ejemplo, ¿no? Y se terminan diluyendo en la festividad del fin de semana. Yo les voy a recordar que en este espacio, una de las entrevistas que tuvimos posterior a los comicios del 5 de febrero fue con Juan Carlos Solínez. Juan Carlos Solínez, que yo considero es un actor político bastante serio, muy serio, que tiene este país. Pueden coincidir o no con sus ideas. Él me ha dicho la última vez, yo no soy un político de derechas, me dijo, soy más progresista, Juan Carlos, y yo le creo, porque las últimas veces que hemos conversado le veo más tirando hacia el centro izquierda que otra cosa, lo cual me complace, de paso les digo a ustedes. Y Juan Carlos Solínez, en este espacio, comentando sobre las reacciones posteriores de los diferentes actores políticos, pero sobre todo de las autoridades electorales, conocidos los resultados del domingo 5 de febrero, dijo que en este país, en donde uno puede salir y decir cualquier tipo de barbaridad, debería tipificarse el pánico electoral, así como en el COIP está tipificado el pánico financiero. Cuando usted, digamos, o algún actor influyente de la comunicación, el periodismo, la política, hace una declaración que puede alarmar a los mercados, hay, digamos, tipificado esto que se denomina el pánico financiero. Y Juan Carlos Solínez decía, habría que ir pensando en la posibilidad de tipificar en el Ecuador el pánico electoral. De manera irónica, lo decía Juan Carlos Solínez, pero con un enorme sentido crítico con respecto de lo que estaba pasando en este país y de lo que pasa desde hace mucho rato en este país, en donde ocurre que cuando no nos gustan los resultados electorales, sobre todo a los que se consideran defensores de la democracia, demócratas, liberales, etcétera, tradicionales y demás, se les da por denunciar supuestos fraudes. Pero esto ocurre cuando los resultados no les son favorables a su tendencia, a su candidato, a su partido, a su tesis. Y eso fue lo que ocurrió después del 5 de febrero. Y no ha dejado de suceder. Pero mucho más grave todavía, resulta que, más allá de los actores políticos, que pueden ser y obviamente son partes interesadas en los resultados electorales, que el dirigente de un X partido, que el candidato de una tendencia, etcétera, reclame que me han hecho fraude y que ha ganado el fulanito de tal, y porque me restaron votos, porque me adulteraron las actas, o etcétera, lo que sea. Ya. Una cosa es que lo diga el representante de un partido político, una cosa es que lo diga un candidato. Otra cosa muy diferente y muy peligrosa es que lo diga una autoridad electoral. Y en este caso, quien salió a denunciar la supuesta existencia de un centro de cómputo de actas paralelo, clandestino, en las mismas instalaciones del Consejo Nacional Electoral, fue nada más y nada menos que el vicepresidente de esta institución, el señor Enrique Pita. Y la semana anterior, en un espacio de noticias que se transmite a esta misma hora y que lo conduce el colega Fabricio Vela, el contertulio, la presidenta del Consejo Nacional Electoral dio una declaración que debió haberse convertido en un escándalo de proporciones bíblicas en este país,
y que debió haber generado la reacción de toda la clase política y quién sabe también de toda la sociedad en general, porque ahora tenemos la posibilidad de pronunciarnos a través de las redes sociales. Antes podíamos hacer pataleta únicamente en la casa nomás, los ciudadanos, pero ahora a través de las redes sociales sí podemos expresar nuestro malestar, nuestro disgusto, nuestro descontento, pero en este caso nuestro absoluto rechazo y condena a que existan voces dentro de las propias instituciones que atenten contra la democracia. Y eso fue lo que sucedió. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, esta es una nota que recoge nuestro portal digital, radiopichincha.com. La presidenta del Consejo Nacional Electoral señaló que en la sede electoral del Guayas nunca funcionó un centro de cómputo paralelo. Con estas declaraciones, Atamaín desmintió lo denunciado por el consejero Enrique Pita, quien afirmó el 9 de febrero de 2023 que encontró, además de una visita protocolar según él, encontró un centro de cómputo paralelo en un segundo piso de la sede provincial del CNE en Guayaquil. En entrevista con Radio Sonorama, el pasado 24 de febrero, Atamaín indicó que cuando se habla de centro de cómputo pareciera que los escrutinios que hacía el CNE fueron afectados con la intención de cambiar resultados. Lo que el vicepresidente Pita encontró es un grupo de gente imprimiendo actas de reconteo que tienen que ser procesadas una vez que la Junta Provincial Electoral autoriza la apertura de las urnas porque hay inconsistencias. Eso siempre existe y se hace un recuento del voto a voto. Se llenan nuevamente las actas y se sube a la publicación de esta información. Diana Tamaín reiteró que el proceso de elecciones seccionales del domingo 5 de febrero del 2023 fue transparente y eso fue demostrado de forma pública. Parto de un hecho fundamental que tampoco debemos dejar de lado y que no puede salir de nuestra mirada. Este Consejo Electoral, del cual Atamaín es presidenta y Enrique Pita es vicepresidente, es heredado del Trujillato. El Trujillato y la transitocracia llegaron a nuestras vidas gracias a la consulta popular de Lenín Moreno, que nos dijo nos iba a ayudar a reinstitucionalizar el país. Una institución manejada por dos autoridades que se dicen y se desdicen una a otra. ¿Ustedes creen que a una institución como el CNE le favorece o le desfavorece? ¿Le ayuda o le perjudica a la hora de ganar credibilidad y confianza ciudadana? ¿Ustedes qué creen? Ustedes van a pensar y van a creer lo mismo que yo, ¿no es cierto? Si tenemos una institución en donde sus dos principales autoridades se desmienten una a otra, lo que va a ocurrir es que esa institución o en esa institución los ciudadanos vamos a creer y vamos a confiar cada vez menos. Eso pasa, eso va a pasar. Este tipo de actuaciones, este tipo de ejecutorias, este tipo de desatinos, de errores, lo que hacen es que los ciudadanos cada vez tengamos menos confianza en la función electoral, la justicia, la función de transparencia, el ejecutivo, la asamblea, etcétera, 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 de donde sea que salgan estos desafortunados pronunciamientos, como el caso específico del CNE. ¿Qué creo yo? Lo decía en mi cuenta de Twitter y lo sostengo. A Enrique Pita como persona yo le guardo todo el respeto del mundo, como a todos ustedes. Como funcionario, no. Como funcionario creo que si a Enrique Pita le queda una pizca nada más de dignidad, tendría que poner su renuncia. Porque la declaración que da Pita, además aupado por varios medios de comunicación que no escatimaron en hacer transmisiones en vivo desde los supuestos centros de cómputo clandestinos, que no eran clandestinos, que estaban dentro de las instalaciones del CNE y demás, podían haber provocado lo que irónicamente decía hace un momento, citando a Juan Carlos Solínez, pánico electoral.
Acá en Quito, ventajosamente, esas convocatorias, esos alaridos que pegaron algunos después de escuchar la declaración de Enrique Pita, tuvo cero acogida. Con ustedes vimos aquí algunas imágenes, fotografías, videos de 5 personas, en algún caso creo que no fueron más de 15 o 20, que se agruparon un día X posterior al 5 de febrero para intentar protestar en contra del CNE, acusándoles de haber provocado fraude. Pero ¿quién habría hecho fraude? Repito, el CNE que nos heredó el Trujillato, que tiene la misma matriz que casi todos los que están ahora mismo en todos los organismos de control y en el propio gobierno, que durante la época de la transitocracia tampoco le tenían asco a llegar al Consejo de Participación y hacerse todas las fotos posibles junto a Trujillo, Seraquibe, Macas, Mendoza, etcétera. Eso por un lado. Por otro, caray, si se me siguen quedando cosas, falta tiempo. Así que ya basta con el tema del fraude, ¿no? Ya basta, no sigan queriendo atentar contra la democracia, además de una democracia tan frágil, tan débil como la que tenemos nosotros. Lo otro, al presidente Lasso le ha incomodado las declaraciones del ex candidato presidencial Andrés Arauz con respecto de la creación del Banco Banisci en Panamá, que está vinculado al señor Lasso, a su familia, y alguna insinuación de que esta entidad bancaria en un paraíso fiscal como lo es Panamá sirve para triangular lavado de dinero de actividades ilícitas. Va más o menos en ese sentido la declaración de Arauz. Yo no sé si lo que dice Arauz eso no es cierto. Lo que es cierto es que usted, presidente Lasso, no ha acudido a las instancias políticas y mediáticas que se le han brindado para que pueda aclararle al país, no a Arauz, al país, de que no solo de lo que le acusa a Arauz, sino la Asamblea Nacional y gran parte de los ciudadanos de este país, eso no es verdad. Presidente, antes de presentar una demanda penal o lo que sea en contra de Arauz, ¿por qué no va a la Asamblea? Y en la Asamblea nos aclara a todos los ciudadanos de este país y a los legisladores de la Comisión si lo que se dice de usted, de su cuñado, de Cherres, de Luque, de su hijo, etcétera, 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 eso no es verdad. Tiene la oportunidad de hacerlo a nivel nacional, no solo de aclararle a Arauz a través de una demanda penal, que ya veremos en qué termina. Pero ¿por qué no le dice al país la verdad? La Asamblea le ha invitado en incontables ocasiones para que usted acuda, así como fue otras veces con alfombra roja a dejar proyectos de ley que hasta ahora no se aprueban y que no le sirven de nada al país. ¿Por qué no va ahora que le han invitado? Antes iba sin invitación, ahora le han invitado pero no quiere ir. Vaya, y en ese espacio, pública y abiertamente, respóndale al país, no solo a Arauz. ¿Ya? Porque usted no tiene cuentas pendientes con Arauz, tiene cuentas pendientes con el país, porque usted es el primer mandatario, es el primer servidor público, y los mandantes son los 18 millones de ecuatorianos, no es Arauz. Y a propósito de su malestar por esta acusación que le ha hecho Arauz, a mí sí me queda una duda enorme desde lo de junio hasta acá. ¿Por qué los señores de la CONAIE nunca le presentaron una demanda del mismo tipo que hoy Lasso pretende presentar contra Arauz, en contra de Lasso, cuando acusó al movimiento indígena de haber financiado con recursos del narcotráfico las protestas de junio? Es una duda que siempre me va a rondar en la cabeza y que no me la ha respondido en su momento ni Leonidas Issa ni ningún otro dirigente, porque se las hemos formulado en este espacio. ¿Por qué el movimiento indígena no demandó a Lasso cuando les difamó?
¿Se acuerdan lo que nos dijo con respecto de esto hace algunos días atrás el ex ministro de Gobierno, Francisco Jiménez? Él se deslindó de aquella declaración. Y a mí, por ejemplo, me dejó entender que fue una absoluta irresponsabilidad del gobierno haber acusado sin pruebas de que la CONAIE financió la movilización de junio con recursos del narcotráfico. Pero ¿por qué la CONAIE, ante tal acusación tan grave, no presentó una denuncia? Me queda la duda. Y a veces yo sí soy, bueno, no a veces, casi siempre, mal pensado. ¿Por qué no presentaron la denuncia en contra de Lasso con respecto de aquella acusación tan grave, ¿no?, del financiamiento del narcotráfico a las protestas? Y ahora vamos sobre el tema de las protestas, porque ayer la entrevista con Leonidas Diza nos dejó algunas cosas muy interesantes que las vamos a comentar brevemente en los pocos segundos y minutos que nos quedan. Primero, descartó la candidatura presidencial, que además ayer la comentamos rapidísimo acá. Dijo que una decisión de ese tipo no va a ser individual, sino que será colectiva. Y que él no será candidato presidencial mientras siga liderando la CONAIE. Mientras él sea presidente y titular de la CONAIE, no será candidato a la presidencia de la República. Cosa que a mí, por lo menos, me resulta muy interesante y que lo que hace es desbaratar una serie de rumores, de lucubraciones que hay con respecto de las intenciones políticas que tendría Leonidas Diza en una eventual contienda política en el Ecuador. Dejando de lado eso, nos dijo, no vamos a un paro ni vamos a movilizaciones. Claro, ayer, me imagino yo, el nivel de conversación, de disputa interna, incluso dentro de la CONAIE, habrá cambiado de lo que pasó el viernes por lo ocurrido el domingo en la noche, ¿no? El asesinato del líder Eduardo Mendúa. Pero ya nos queda claro, Isa dice, no vamos a ir a paro porque además el momento que vive el país da para que se nos infiltren bandas delincuenciales, cosas que suelen hacer, ¿saben quiénes? Los equipos de inteligencia. Ellos infiltran las protestas. Ellos meten delincuentes, meten garroteros. Ellos son los que infiltran gente violenta que después hace que la cosa se exacerbe. ¿Ya? Los famosos CIES, etcétera, ¿no? Ellos son los que provocan estas cosas. Para eso está gente como Fausto Cobo, por Mauro Vargas y todos ellos. Entonces creo que hay por lo menos una decisión inteligente. Lo otro, a pesar de eso, hay quienes se han dedicado en redes sociales a tratar de elevar la calentura, la conversación con respecto del paro. Han tratado incluso de involucrar autoridades en funciones, como por ejemplo Paola Pavón, que ni siquiera está en el país, está en una gira en España, les decía yo hace un momento, en algunos encuentros internacionales del feminismo, pero ya salió por ahí Andrés Páez a involucrar a Paola Pavón, ya salió por ahí Carlos Vera a involucrar a Paola Pavón, ya salieron a involucrar al propio Pavel Muñoz, que no es todavía ni siquiera alcalde, él se posesiona el 14 de mayo próximo como alcalde de Quito, a decir que con la venia de ellos, con la autorización de ellos, con el apoyo de ellos, se va a llevar adelante una paralización, una movilización y la nueva invasión de Quito. Como que si los hermanos indígenas de Cotopaxi, de Chimborazo, ¿de qué Cotopaxi, Chimborazo? De Cayambe, de Pedro Moncayo, necesitarían autorización para venir a la capital. ¿Qué se creen? De verdad, ¿qué se creen? Pero yo sí quiero compartirles en imágenes cómo son ellos. Ojo, Isa ha dicho no vamos a paro, porque no vamos a permitir que deslegitimen la paralización con violentos. Paola Pavón ni siquiera está en el país, y en incontables entrevistas ha dicho el país no aguanta un segundo más de paralización, porque lo que necesitamos es producir y es trabajar. Ayer, en una estación radial de acá de Quito, Pavel Muñoz dejó clarísimo su visión con respecto de una posible paralización. La Revolución Ciudadana no va por el paro, lo han dejado claro. Pero, por favor, veamos qué es lo que pasa
en las redes sociales. ¿Y quiénes sí son los que están procurando y pretendiendo alimentar el discurso del paro? Y Quito va a ser otra vez sitiada, usada, o no pasa nada. ¿Están de acuerdo? ¿Saben que Pavel Muñoz y Pavón consienten tácitamente? Todo depende del gobierno. Los que perdieron las elecciones allá ya no tienen interés en Quito, se pregunta Carlos Vera. ¿El 75% no correísta de la capital se unirá para defenderla? ¿De qué habla Vera? Este señor que administra la verdad a su antojo, ¿de qué habla? Tenemos derecho a vivir en paz, dice Andrés Páez. Me imagino que para él paz es que hayan 5.000 muertes violentas al año, como el 2022. Repudiamos la violencia, el chantaje y la extorsión encubierta tras las ONGs que facilitan el financiamiento del paro. Hablan de tractorcitos, pero andan en carros de $70,000. Si estás de acuerdo, comparte en tu historia, Facebook, Instagram y tus redes. 1 millón de voces contra el paro. ¿Cuál paro? ¿Cuál es la paz que nos vende Páez y el gobierno? La de los 5.000 muertos violentos en 2022, la del arranque de año más violento de la historia de este país, con 500 casos de sicariato. Por favor. Somos más, muchísimos más, con una foto lindísima, ¿no?, de la bandera tricolor. José Luis Holguín, vean abajo, es un tuit promocionado. Tienen plata hasta para pautar en redes. Y este es el personaje que a mí más me gusta. Es del ex ministro censurado por la Asamblea Nacional, Patricio Carrillo. 1 millón de voces contra el paro. Yo no le veo a Carrillo pidiéndole al gobierno nacional que compre motos y patrulleros nuevos para la policía, que andan en soletas ahí empujando patrulleros cada vez que se les apaga. La Data, uno de los pasquines digitales pro gobierno. El ex ministro del Interior, Patricio Carrillo, y Andrés Páez preparan la campaña. 1 millón de voces contra el paro. Invitan a la ciudadanía a sumarse a la voz para frenar las paralizaciones venideras. Son pitonizos, son videntes, son, no sé, ven el futuro. ¿Cuál paro? ¿Se dan cuenta quiénes son los que están tratando de posicionar la idea de la paralización, el paro y la violencia? Ahí están, con nombres y apellidos. Ustedes saquen las conclusiones entre lo que dijo acá Leonidas Issa, lo que han manifestado autoridades que están en funciones y que van a asumir funciones ya mismo, como el caso de Pavón y Muñoz, vinculadas a la Revolución Ciudadana, que siempre han sido estigmatizadas cuando ocurren este tipo de escenarios, y lo que dicen los que verdaderamente promocionan la violencia. ¿De cuál paz nos habla Andrés Páez? ¿Hay paz en este país? ¿Cuál es la paz del gobierno? La paz que garantiza Lazo. ¿La de los 10 muertos violentos del último fin de semana en Quevedo? ¿Esa es la paz? ¿La de haber convertido a Guayaquil en la ciudad número 24 del mundo, como una de las ciudades más violentas del planeta? Esa es la paz que promueven. No, eso no es paz, señores. Vayan y revisen bien en el diccionario lo que dice sobre lo que es paz y lo que no es paz, ¿no? Porque eso no es paz. Y los que están acá posicionando la idea del paro son incluso los que promocionan eso en redes sociales pautando. 7:39. Un abrazo, profe. Nos vemos nuevamente mañana con usted.